Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, un abrazo para cada uno de ustedes. Estamos en el programa Ecuador Puertas Adentro. Es un programa de Ecuarred perteneciente a la Escuela Alteridad. Hoy nos encontramos con Sibel Martínez. Ella es una activista que especialmente se ha dedicado a la defensa de la niñez, de las mujeres y particularmente de Quito, donde ella ha hecho un importante trabajo de defensa de los derechos de los habitantes de Quito. Así que con ella vamos a continuar con este debate, con esta propuesta de reflexionar sobre los ecuatorianos, sobre el país, sobre las causas, las situaciones en las cuales nos desenvolvemos. ¿Qué tal, Sibel? ¿Cómo estás? Gracias, Atahualpa, muy bien, encantada de estar aquí contigo, compartir este espacio y poder conversar sobre el país y sobre, bueno, algunos temas, ¿no? Particulares alrededor de este. Sí, la idea que nos ha movido, que nos provoca este programa es reflexionar el por qué el Ecuador, como una característica o una situación, una expresión de entre muchos factores, no tiene referentes internacionales reconocidos. Si pensamos solamente en nuestros vecinos como Ecuador, como Perú y Colombia, ellos en muchas manifestaciones humanas tienen representantes o tienen ejemplos que han trascendido. Incluso si hablamos de la música, por ejemplo, y que ha logrado especialmente Colombia tener una gran presencia internacional y posicionar a ritmos como el vallenato y cosas. Pasa esta situación. ¿Qué puedes opinar al respecto, Sibel? Bueno, Atahualpa, yo quizá pueda ser un poquito la nota disonante de este análisis, ¿no? Porque cuando, te confieso, me hiciste pensar respecto a la pregunta que vamos a conversar y sobre la cual vamos a desarrollar esta charla. Y yo decían, yo siento que sí tenemos referentes y quizás sea tildada de este positivismo tóxico, pero hay personas que han dejado el nombre del país muy en alto, ¿no? Y cuando trataba de pensar y acordarme de quién, por ejemplo, recientemente Richard Carapaz, o Carla Heredia, o Neisy Dahomes, Ángela Tenorio, ¿no? Tamara Salazar, estas pesistas que además de levantar el peso en sí mismo, levantaron toda esta fuerza que necesitamos las feministas para seguir peleando por nuestros derechos. Glenda Morejón y sus zapatos rotos, ¿no? Y así podemos un sinfín, decir un sinfín de personas que de alguna manera nos representan. Inti Gromenberg, ingeniero en el 2018, fue nombrado inventor del año por el MIT Technology Review. Eh, y por ejemplo, Mónica Ojeda o María Fernanda Ampuero en el 2018 fueron catalogadas como las autoras de los mejores libros de ese año y del año. Recientemente, Eugenia Pino, en enero del 2022, esta científica y profesora emérita de la PUCE, ganó este premio de biología por su estudio en que tiene base o con base a las ranas marsupiales. Y bueno, yo tengo gran afecto con Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, que es una mujer que recibió en enero del 2022 también un doctorado honoris causa eh, por la Universidad de Rovira y Virgil, justamente por su destacada lucha en temas de defensa de la naturaleza y de los pueblos. Y bueno, también efectivamente contarte a ti, ¿no es cierto? Investigador del pensamiento epísteme indígena, ¿no? Y, y quizá tenemos muchos referentes. Ahí más bien la pregunta es, ¿qué ha hecho el Estado para potenciar, qué ha hecho el Estado como garante de derechos para apoyar
a estas personas, personas que seguramente brillan afuera con mucho esfuerzo, pero que aquí en el país poco o nada pueden, digamos, reconocer, ¿no? Ese triunfo, porque como lo dijo Richard Carapaz cuando ganó las Olimpiadas en el 2020, ¿no? Sí. Justamente él decía, ¿no es cierto? Este triunfo es mío, el oro me pertenece, el Ecuador nunca ha creído en mí. Ahí creo que es un golpe muy fuerte, digamos, del Estado, ¿no? Para regresar a ver al Estado. Yo sí me siento una mijín de Richard Carapaz, es decir, de esas personas que de alguna manera gozamos con ese triunfo y nos sentimos muy orgullosos de ser ecuatorianos cuando estos compañeros, amigos, logran, ¿no? Destacar. Ahí la pregunta es qué hace el Estado y quizá la respuesta es muy, muy limitada, ¿no? Por ese lado, pero por el otro también, y eso me lleva a preguntarnos en general, digamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros como país para que nuestra gente, y me refiero al Estado específicamente, se sienta orgullosa de ser ecuatoriana? No puedo dejar de mencionar dentro de estas líderes, ¿no? A esta presidenta del Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Huaorani de Pastaza, ¿no? Que además se le reconoció como una líder destacada o muy influyente, me refiero a Nemonte Nenquino. Ella también, digamos, es una persona que ha puesto el nombre del Ecuador en alto y que antes de ella, en el 2019, porque esto fue en el 2019, en el 2018, Cristina Jiménez, también una mujer, fue reconocida como una de las más influyentes del mundo, personas más influyentes del mundo, también por su trabajo, en cambio, a favor de los inmigrantes. ¿Por qué digo destacar esto? Y creo que con esto termino la primera parte, Atahualpa, porque nosotros como país y como ecuatorianos, o más bien habitantes del Ecuador, sí estamos bienvenidos a menos, ¿no? Y esto tiene que ver mucho también con la pandemia, un parteaguas de nuestra historia, pero también con estos malos manejos de quienes liderándonos, tanto política como socialmente, han mermado en nuestra estima, ¿no? En nuestra autoestima como ciudadanos, yo te diría como personas y como pueblo ecuatoriano. Sí, efectivamente hay algunos personajes que en los últimos años han logrado una cierta importancia, han logrado ciertos títulos, pero lo que hacía la referencia es que la idea de trascendencia, es decir, que van a pervivir históricamente, es por decirte el caso de García Márquez o de Vargas Llosa, que van a quedar siempre en ese nivel y van a ser recordados. Es esa un poco la idea de que no hemos logrado, en todo caso, por ejemplo, ha habido personajes como Julio Jaramillo, que logró cierta trascendencia en una época, en una generación, pero ya no es más conocido. A veces se dice de Osvaldo Guayasamín, pero cuando yo, por ejemplo, he estado en Europa, nadie conoce de Osvaldo Guayasamín, nadie sabe de él. Por ejemplo, el caso es más conocido a Fernando Botero de Colombia, en Europa, y así entonces no, digamos que no van a pasar a la historia como personajes que han marcado hitos o que han logrado establecer algo que permita marcar algo a otro nivel, ¿no? En todo caso, es importante que sí se ha logrado y que vamos avanzando y que justamente viene desde a partir de que han sido muchos casos de esfuerzos propios. Pero lo que llama la atención es que la mayoría de los personajes que están nombrados son deportistas, es decir, son personas que por sus propios méritos han logrado y que lamentablemente no han habido el apoyo del Estado. Ahora posiblemente la selección del Ecuador es son deportistas también que posiblemente nos van a dar otras alegrías. Porque antes yo recuerdo que siempre estábamos al último, siempre éramos desclasificados y uno como joven se sentía mal, pésimo de no tener la posibilidad. Entonces había una disminución y eso nos ha generado
un problema de autoestima, un problema de complejo, de inferioridad. Entonces, eso habría que entenderlo y comprenderlo en sus causas y en sus orígenes. ¿Podrías tal vez visualizarnos desde dónde viene todo esto? Sí, sí, sí. Y más bien, no por contradecirte, porque lo que tú dices es cierto, ¿no? Desde la música, en un país como Colombia, por ejemplo, en donde de alguna manera eh, habían perdido dignidad. Recordemos la época de los 90, en donde, digamos, ser colombiano era sinónimo de ser narcotraficante, ¿no? Y como ahora vemos a ese gran cantidad de artistas que no pierden la oportunidad, además, no sé si tú te has fijado, en cada nota o en cada canción que hacen poner Colombia, ¿no? Y resaltar de dónde viene, su origen, su país. Y yo me refería un poco, y quería comenzar con los nombres, no porque efectivamente no coincida contigo respecto a trascender y cómo logramos hacer eso, ¿no? En un país con una autoestima bastante baja, eh, que de verdad no ha tenido referentes internacionales. Pero es importante también resaltar lo que hoy tenemos, gente que al final la lucha día a día, que no tiene el respaldo del Estado, ¿no? Yo digo, Carapaz mañana puede ser un referente a nivel internacional que deje en alto, ya lo ha hecho, el nombre del país. Nos falta, por supuesto que nos falta mucho más, pero ahí el análisis sí tiene que ver, tienes mucha razón, en temas de qué provoca esta situación, ¿no? Y yo cuando te decía, me pones a pensar, era porque, en efecto, hay que hacer una introspección como sociedad, ¿no? Como país. Yo creo que al Ecuador le falta, es un país con una falta de autoestima, como te decía, y se debe, entre otras cosas, en que no muy pocas ocasiones, por ejemplo, hemos sabido defender nuestros intereses con firmeza, con convencimiento. A mí me parece que se cruza por un tema de falta de conocimiento, de educación, de conocer nuestra historia, pero también tiene mucho que ver con, no sé si esa parte de muchos años ya de sometimiento, ¿no es cierto? De bajar la cabeza frente a las injusticias, de sentirnos menos. Y lo vemos día a día, ¿no? Yo quisiera poner algunos ejemplos de ahora, de hoy, de situaciones que a mí, por ejemplo, me llaman la atención y me ponen, eh, o me obligan, quizá, esa sería la palabra, a seguir más comprometida en el tema del cambio, ¿no? De un cambio cultural, de bregar por los derechos de las personas, de hacerles entender a la gente en general que un derecho no es un favor y que no tiene que pedirse, ¿no es cierto?, sino que tiene que exigirse. Entonces, te pongo un ejemplo como Pandora Papers, ¿no? O que de alguna manera muchos de nosotros en este país nos coludimos con la corrupción, dejamos pasar, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar, justificamos lo injustificable. Te pongo un ejemplo reciente. Ayer yo puse un tweet respecto a un tema particular que me llamó mucho la atención. Yo no soy correísta, no lo he sido nunca, pero hay todo un listado de bienes que había dejado Correa en este museo de Carondelet, 11.300 bienes o piezas de museo. Llámese como quiera llamarse, bienes públicos inventariados. Y de repente ahora hay una denuncia en contra de Lenín Moreno, que custodio de estos bienes, ¿no? Efectivamente, simplemente no los custodió, desaparecieron 8.000 piezas, sin contar que hay un decreto ejecutivo que los presidentes tienen la obligación, hasta ahora está vigente ese decreto, o sea, operó para Moreno como para Lazo, tiene la obligación de, digamos, poner a disposición de la ciudadanía en general, son bienes públicos, aquellos obsequios que sobrepasan los $400. Y bueno, yo pongo este tuit en particular porque me llama la atención, porque me parece un acto de deshonestidad. Y tienes sí, ni sé cuántos likes, más de 1.000, y ni sé cuántos retweets, pero también tienes un montón de gente que te dice casi, y lo ponen. Pero sí es una propina. Pero no se haga problema si antes robaron.
O sea, y ahí es cuando tú entiendes y te cuestionas, digo, como en general, como seres humanos, y dices, bueno, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Qué está pasando que somos capaces de justificar lo injustificable? Que tenemos poca memoria y no recordamos lo que ha sucedido, que guardamos odios frente a situaciones que deberían obligarnos a todos simplemente a repudiar ese hecho. No de dónde viene, sino de, porque es un hecho repudiable, deleznable. Entonces, creo que hay algunos factores que tienen que ver con lo que sucede en nuestro país. Uno de ellos también tiene que ver, como te decía, en la falta de crear líderes, líderes que se sientan orgullosos de nuestros países, que sean los primeros en sentirse orgullosos y que muestren a través del ejemplo. Yo sí creo mucho en el ejemplo. Creo que las personas en general, yo no podría estar aquí sentada contigo, por ejemplo, si vamos a tocar un tema de niños, si yo fuera la primera que violenta a un niño. Y sobre esa base, el ejemplo decanta, yo digo, es como el IVA. Entonces decanta en cada uno de las personas que nos ven. Y cuando ves este tipo de situaciones en líderes políticos que no tienen ningún reparo, ¿no? En soslayar temas gravísimos como las guaridas fiscales, en el caso de Pandora Papers, o de justificar lo injustificable con este caso que te pongo de los bienes públicos inventariados en un museo, que puede ser una oda al narcisismo si lo queremos ver así, pero también si es que le vemos del otro lado, puede ser un gran ejemplo de qué es lo que se debe hacer en materia de ética pública, ¿no? Yo recibo un bien de manos a nombre y representación del país y por lo tanto no me lo llevo, sino que lo dejo en un lugar porque es un bien público, porque no es para mí, es en representación del país. Y eso, tomado de alguna manera de buen lado, puede ser algo muy importante para generar valores prosociales, que es lo que necesitamos tanto en el Ecuador y que se han venido a menos. Entonces, por ahí podrían ser algunas de las causas que nos lleva a ratos a eso, ¿no es cierto? A limitarnos, a, a no salir, a no enorgullecernos de nuestro país al punto que cuando estamos fuera podemos gritar a voz en cuello que somos ecuatorianos, ¿no es cierto? Y sentirnos orgullosos de eso. Sí, estos episodios nos van delatando o nos van dejando ver al ecuatoriano común. Es decir, las reacciones que se puede uno leer en las redes sociales nos van ejemplificando y dejando ver cuál es el tipo de mentalidad, de personalidad, de temperamento, de formación que tienen los ecuatorianos. Y entonces ahí observamos efectivamente que hay una condición o una particularidad del ecuatoriano, de este ecuatoriano, como tú decías, bien sumiso, ¿no? Que especialmente, no sé si antes era más sumiso, más callado, y ahora digamos como que se está revelando más y está reclamando más y exigiendo, y por lo tanto se estaría viendo un cambio en la medida de que hay otro tipo de personalidad, de reacción, de respuesta, y ya no esa pasividad, ese que mi importismo, ese dejar pasar, dejar hacer, y veríamos, digamos, que estamos entrando en un cambio y que posiblemente con los nombres que tú has señalado anteriormente nos están dejando ver de que estamos dando un cambio. ¿A qué atribuirías que desde qué condiciones es que lo estamos logrando salir de ese entrempanamiento, de ese marasmo, de esa situación de que mi importismo, de quietud? A ver, yo creo que hay cambios y estamos de alguna manera mejorando en algunas cosas y empeorando en otras. La violencia es una de ellas, ¿no? Yo te oía con atención cuando conversabas con Pablo Dávalos y hablaban de la violencia. Y decíamos, Ecuador, tú decías, era una isla de paz y ahora qué ha sucedido. Y vemos cómo de a poco esa violencia tan cruenta que caló fuerte en otros países, Colombia, por ejemplo, ¿no es cierto? Perú también, hoy por hoy está trascendiendo estas fronteras y llegando a nuestro país. O siempre estuvo y fue soslayada, ¿no? Habría que preguntarse. Sin embargo, en el día a día sí vemos actos violentos que nos llaman muchísimo la atención. Yo trabajo violencia, como tú sabes, y para mí cada día que pasa, incluso con esto de la pandemia, me lleva a preguntarme
¿por qué hemos incrementado tanto la violencia? La violencia a la hora de tratarnos, la violencia a la hora de utilizarla como herramienta para resolver problemas. Y también vuelve otra vez el tema del ejemplo, ¿sí? Ahí tengo que recordar, por ejemplo, episodios como el que protagonizó el exmandatario Correa, cuando, recuerdas tú, un adolescente le mandó un yucazo, dicho coloquialmente en este país, él bajó, le zarandeó. Y ese ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, quedó grabada en nuestra retina, ¿no? Como sociedad. Por eso es que yo me refería mucho al ejemplo. Ahora bien, si bien estamos más empoderados, si bien conocemos de derechos y de alguna manera peleamos o bregamos porque se respeten, no es menos cierto que actualmente, al menos ahora, tras la pandemia hay más resignación que rebelión en el país. En otras situaciones ya estaríamos, ¿no?, protestando. Y eso me lleva también a recordar lo que pasó en el 2019 con las protestas de octubre. Yo tuve la oportunidad de formar parte de la Comisión de la Verdad y yo siento que algo similar puede pasar en este tiempo y en estos momentos, ¿no es cierto? Porque no hemos sanado, porque no ha habido al final del día una mea culpa, ¿no? Y me refiero al Estado para entender lo que sucedió, ¿no? Cómo se manejó frente a una protesta que se tornó violenta, por supuesto que sí, pero que cobró la vida de muchas personas. Entonces, hay algunos análisis que hacer, creo que es bastante amplio el análisis. Me parece muy importante que, por ejemplo, podamos pensar, no sé si es que este momento sea el ideal, ¿no? En este momento hay mucha regresión de derechos, hay un gobierno neoliberal que lo último que le interesa es la protección de los grupos de atención prioritaria. Pero yo te decía, el ideal sería que las personas de este país, que habitan este país, se sientan orgullosas de vivir en este país. Y eso se logra de muchas formas, ¿no? Una de ellas es el ejemplo, y decíamos, de estos líderes políticos capaces de demostrarlo con acciones, que no tiene que ver únicamente con salir afuera internacionalmente a decir yo me siento orgulloso de este país, sino de actuar en consecuencia a su mandato. Entonces, la corrupción hay que erradicarla, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar en políticas públicas de bienestar social hoy, más que nunca, tras un confinamiento y una pandemia que ha hecho que la gente sobreviva a este parteaguas de nuestra historia, como te decía, y esta crisis atípica. Pero por otro lado, también tiene que ver con trabajar, quizá incluso te diría yo, solventando algunos temas, por eso digo, no sé si es que sea hoy el momento con este gobierno, pero sí empoderando a los ciudadanos, haciéndoles sentirse orgullosos de lo que son, de lo que podemos lograr, internamente y externamente, porque si alguien es vocero natural de un país, somos quienes lo habitamos, en tanto y en cuanto nos sintamos orgullosos e identificados con lo que vivimos. Y ahí viene quizá un análisis de la identidad de este país, ¿no? ¿Quiénes somos los ecuatorianos? Yo veía, justo para conversar contigo, por ejemplo, algunos datos que me llamaron la atención, ¿no? Y uno de ellos es que el portal Gallup, ¿no?, realizó una encuesta, entiendo yo que fue en el 2018 y la actualizó en el 2019. Y preguntó para saber cuáles eran los países más patriotas del mundo. Les consultó a los habitantes de estos países en general del mundo si estarían dispuestos a luchar por su país. Y entonces, para sorpresa quizá de muchos de nosotros, Ecuador ocupó la 5ª posición de Latinoamérica, ubicándose solamente detrás de México. Panamá fue primero, Perú el siguiente, respecto a que en un 54% de los ecuatorianos estaría dispuesto a luchar por su país, ¿no? Imagínate este tema, 54%. Claro, pero ahí la pregunta ¿es este realmente, por ejemplo, un indicador de patriotismo? O tal vez un simple compromiso moral, porque claro, es fácil decir, sí, yo lucharía por mi país cuando no estamos en guerra, ¿no?
Y entonces un poco analizar qué pasó en la década de los 80, de los 90, cuando seguramente muchos ecuatorianos se alejaron del país por algunos temas, ¿no? Entre ellos la crisis bancaria, o se invisibilizaron políticamente porque habían muchos temas complejos, ¿no? Dentro de nuestro país. ¿Es eso un verdadero patriotismo? Habría que consultarse y sobre esa base también entender que el verdadero patriotismo para mí se mide en el día a día, en cuánto le pones para cambiar, ¿no? Cuántas ganas le pones para cambiar este país. Y ahí me parece, no sé si las armas, ¿no? En términos de lucha. Me parece. Parece que tenemos algún problema con Sibel. Eh, ya se cortó un ratito. Sí. Pero bueno, ha sido muy corto, vamos a seguir. Sí, y yo viví un tiempo, unos años en Francia, y algo que me llamó la atención es que siempre había manifestaciones, protestas, y yo decía, bueno, ¿cómo es que este es un país que se dice del primer mundo y que ha logrado una serie de derechos y que sigue protestando y que hay grandes manifestaciones, especialmente, por ejemplo, en los últimos años de los Gilets jaunes, los chalecos amarillos? Y decía, preguntaba, ¿y por qué no? Y muchos me dijeron, es un asunto cultural, es parte de la cultura francesa el protestar, el reclamar, el exigir, el demandar cambios, transformaciones. Entonces, por eso se podía explicar la Revolución Francesa de 1789 o los últimos episodios de mayo del 68. Entonces, es como que eso también marca otro referente o otra actitud, otra posición frente a lo que tú decías del patriotismo, ¿no? Pero ese patriotismo no es como, yo me recuerdo cuando había la posibilidad de la guerra con el Perú, eh, y se nos invitaba a quienes querían integrarse al ejército, ¿no? Y para mí me parecía terrible. Yo era, bueno, muy joven y no estaba dispuesto a sacrificarme. Es decir, tenía como referente, por ejemplo, a Mohamed Ali, que él resistió a la idea de irse a Vietnam y para mí era un referente. Yo, ¿cómo voy a ir a matar a los hermanos peruanos? ¿Para qué? ¿Quiénes son los que se van a sacar el beneficio? Entonces, si hablamos de patriotismo, que yo prefiero a veces hablar del matriotismo, en vez de la patria, hablar de la matria, Ujú, es ujú. decir, de ese sentido de pertenencia a un lugar. Y en consecuencia, tal vez lo que faltaría es ese amor, ¿no? Amor a nuestra tierra, a nuestras raíces, pero no se fomenta eso, no hay amor, no se siente orgullo de ser ecuatoriano. Entonces, creo que quizás por ahí podríamos también empezar. ¿Qué opinas, Sibel? Sí, y antes de que se corte, yo decía, en nuestro caso, el patriotismo es el amor, y tienes razón. Yo también resueno contigo y corrijo, el matriotismo es amor al Ecuador, ¿no? Y ese amor se tiene que demostrar además en acciones cotidianas. Eh, por eso es que yo te decía, ¿no? A ratos llama la atención cómo la gente está dispuesta a disminuir densidades de problemas que son importantes, que hacen la diferencia, que calan en nuestra reserva moral, ¿no? Y entonces ahí hay temas que implican compromisos mucho mayores, en caso de elecciones, por ejemplo. Disputar ese poder, eso también es forma de amor a la patria, ¿no es cierto? Eh, Hacer denuncias, no quedarse callados, empoderarse de tal forma que no bajemos la cabeza frente a las inequidades y a las desigualdades. Eso es algo que a mí me motiva mucho, ¿no? A seguir en el intento. No es fácil, creo que para nadie es fácil, ahora menos,
pero son situaciones que ayudan o coadyuvan a que además entendamos qué compartimos como ciudadanos de este país, como habitantes de este país. Porque de esa forma, el poder llegar a identificar, ¿no? ¿Qué nos llama la atención? ¿En qué resonamos entre todos? Entonces vamos a poder, digamos, destacar estas resonancias que tenemos y, por supuesto, continuar en esta, yo creo que es una diaria lucha, ¿no? De empoderarnos de tal forma que no permitamos ser maltratados dentro de nuestro país, pero que también podamos expresar al mundo lo que realmente somos. Y ahí yo te decía, ¿quiénes son los ecuatorianos? ¿No? Que me parece interesante. Y esto me lleva un poco a nombrar qué sucedió en la época de, creo que en el 2010, si no estoy mal, cuando lanzaron esta marca país, ¿no? Ecuador ama la vida, tú recordarás. Luego de 6 años, creo, de que esta marca suene y resuene a nivel, digamos, mundial incluso, gastando alguna cantidad de dinero al respecto. Hay algunos análisis que se hacen respecto a la marca y la primera es que decían que nunca se contó con los valores sociales de este país, o sea, se resaltó estos atributos que tienen los ciudadanos que habitan este país para crear esta marca. Y ese fue un error y por eso simplemente esto no trascendió o no llegó al punto en que cualquier gobierno, digamos, llegue cual sea, no podía bajar del imaginario social mundial esta marca. Y entonces, cuando esto sucede, se hace todo un estudio, incluso para crear la marca que luego llega a cambiar de lema, que se llama Ecuador, la belleza del Ecuador está en su gente, ¿no? Porque se entendió que no calaba mucho, que estos, digamos, voceros naturales del país no se la creían siquiera, y porque destacaba muchos temas geográficos, yo que sé, turismo, pero no destacaba este don, estas cualidades que tienen las personas del país. Y ahí es que se decía, llego al punto que era, ¿quiénes son los ecuatorianos, no es cierto? ¿Cuáles son los atributos de este ciudadano ecuatoriano? Y por ahí sale que somos muy alegres. Y esto también, en efecto, se concatena a un análisis reciente que decían que los ecuatorianos estamos en la lista de los países más alegres de este mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente, pese a la adversidad, nos mantenemos en familia. Ese es un poco, ¿no? Pero es interesante resaltarlo. Y asimismo sale a relucir que somos muy trabajadores, así como somos muy religiosos, yo no sé si es que eso sea bueno o malo, la verdad, nos gusta la vida familiar, tenemos esa predilección por la vida familiar. Y entonces cuando podemos lograr entender quiénes somos, hay algunos otros temas más que se destaca en este reporte, ¿no? Intitulado en el 2012, Así somos los ecuatorianos, en donde, como te digo, con este análisis y el perfil demográfico, características psicológicas, creencias, situaciones de vida, de familia, se llega a determinar algunos de estos valores. Y frente a eso es que se termina cambiando el lema que te comento en la marca país, pero que ya nos da, de alguna manera, estos atributos con los cuales los ciudadanos de este país debemos resonar y quizá potenciar. Porque ir a lo loco, ¿no? Y decir, bueno, ¿quiénes somos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿No? Quizá muchas veces caemos en la parte negativa, ¿no? No tanto en ese positivismo que necesitamos, sino más bien ver las cosas que hacemos mal, lo que los ecuatorianos quizá no hacemos bien y dejamos de lado, por ejemplo, el respeto a la naturaleza, el altruismo, el éxito comunitario, el desarrollo sostenible, entre algunas otras cosas, ¿no? Hay algunas que hay que potenciar mucho más, otras menos, pero eso me lleva, por ejemplo, a ponerte en la palestra este tema que pasó recientemente y es lo que sucedió en La Gasca y en la comuna de Santa Clara de San Millán, aquí en Quito, que fue este aluvión, ¿no? Que cobró la vida de 26 personas, 160 familias damnificadas, 555
personas heridas. Y claro, ahí vemos cómo opera esa solidaridad. Los ecuatorianos somos muy solidarios. Y eso es un valor para mí, un atributo, un valor que hay que destacar y hay que potenciar para encontrar estas confluencias, ¿no? Sí, hay algunas palabras que he apuntado que me resuenan y que quisiera profundizar. Cuando has hablado de pueblos que hemos sido sometidos, que hemos sido, que nos hemos criado, nos hemos formado de eso, dentro de esa condición de pueblos sometidos, y como que se ha generado esa noción, esa idea, ese espíritu, esa característica de estar siempre sometidos, y como que eso ha marcado y ha determinado nuestra vida. Y otra cosa de lo que has nombrado, la palabra imaginarios. Y justamente esa es la idea, ¿no? Cuando no tenemos los imaginarios, los referentes, las guías que nos puedan dar soporte, que nos puedan dar motivación, estímulo, y de ahí la necesidad de crear no artificialmente como se pretendió en el correísmo, sino que justamente los imaginarios como lo que tú acabas de señalar, que me parecen fundamentales. Cuando has dicho somos trabajadores, y eso lo he podido comprobar internacionalmente, porque cuando he estado en Europa viviendo, era claramente que había una gran aceptación de los ecuatorianos. Eran reconocidos como trabajadores, lo que no pasaba con los colombianos ni los peruanos. Entonces, eso, por ejemplo, es interesante cuando uno, estando afuera, en el caso de Europa, y escuchar y tener una valoración, un respeto hacia el trabajador ecuatoriano. Y otra cosa que es señalado en fundamental, eso de ser solidarios, es algo que todavía no se pierde, que se está lamentablemente perdiendo, porque antes yo creo que éramos mucho más solidarios, y eso es algo que lamentablemente con estos problemas de la delincuencia y de la xenofobia y todo eso se va perdiendo, y eso habría que apuntalar. Entonces, eso falta, digamos, de que haya justamente gobiernos, líderes, personas que vayan hacia lo positivo, porque siempre estamos remarcando lo negativo y no hay quienes nos hablen de lo positivo, no una posibilidad tóxica como hablabas, porque eso no tendría sentido, sería otra cosa de lo mismo, sino el sentido de ir a ver nuestros atributos. Y eso también tendría que ver mucho la identidad, ¿no? En el sentido, no un sentido de querer, de un nacionalismo, porque eso sería otra forma extrema, sino de ir a establecer nuestras raíces, establecer nuestros orígenes, porque si un pueblo no tiene raíces, pues ¿en qué se asienta, en qué se sostiene? Está perdido, está divagando, y quizás ahí es lo que tenemos que profundizar. Exactamente, si no tenemos, ¿no es cierto?, no reconocemos de esas raíces, desde dónde nos afirmamos, cómo nos construimos, esa es la pregunta, creo que del millón, ¿no? Eh, y sí, o sea, en términos de la identidad, eh, hay mucho por hacer. Eh, si bien es cierto, nosotros somos personas solidarias, no es menos cierto también que en el día a día podemos ver algunas acciones que a mí particularmente sí me llegan a, a, a llevarme al análisis, ¿no? A preguntar qué está sucediendo. Porque a ratos, si no tenemos estos referentes políticos, si estamos bienvenidos a menos en temas de corrupción, bueno, de valores prosociales en general, tenemos el riesgo de ahondar temas que no quisiéramos, digamos, que se ahonden, como la violencia, ¿no es cierto? Como el robo, como la corrupción, como esta desigualdad social, ¿no? Y eso me lleva a un poco también reconocernos como lo que realmente somos como país. Y en el país, un país muy rico, ¿no? Eh, multiétnico, ¿no? Plurinacional, con
un lenguaje muy amplio. Digamos, somos de una riqueza absoluta, pero no llegamos a entender lo que tenemos. Y a ratos pasamos muchísimo tiempo divagando y patinando, ¿no? En vez de reconocer esta diversidad cultural que tenemos entre costa, sierra, oriente, las Islas Galápagos, ¿no? Y potenciar y sacar partido de eso. Eso es lo que también se ve en el día a día, ¿no? Yo no creo que en este país podamos decir que una cultura es superior a otra, que somos unos más importantes que otros, pero en el día a día sí vemos ciertos tipos de situaciones de ese tipo, ¿no? Hay clivajes de raza, clivajes de clase, que hacen difícil el mirarnos en un conjunto, obviamente con las individualidades que podamos tener, pero al final reconocernos como lo que somos, ¿no es cierto? Ecuatorianos, gente buena, gente noble, gente amable, gente feliz. A mí eso me llama mucho la atención, ¿no? Rescatando lo positivo, porque capaz que podemos analizar desde otro punto de vista y no somos tan felices como nos pintan, pero al final yo creo que no sacamos mucho poniendo el dedo en la llaga y diciendo, bueno, no, el ecuatoriano es complicado. El ecuatoriano, digamos, ¿no? De alguna manera deja pasar muchas cosas o no es muy educado, se olvida, culturalmente hablando, ¿no? Se olvida de su historia o no la conoce a profundidad. Sí, es cierto, hay mucho de eso también y tenemos que trabajar en eso, pero también tenemos que destacar lo que somos, porque en la situación en la que vivimos hoy día y en la que nos encontramos, eso, justamente eso, es decir, el bajar la cabeza, el sentirnos menos, hará que no solamente desde afuera nos vean así, sino que quienes nos gobiernan aprovechen esa posibilidad para, digamos, sobajarnos más, ¿no es cierto? ¿Y cómo nos sobajan más? Cuando comenzamos a perder derechos, cuando vemos, ¿no es cierto?, cómo de alguna manera, sí, nuestra vida digna se va perdiendo. Sin sentirnos quizá en la necesidad inminente de protestar, de salir, de exigir nuestros derechos. Y esa es una forma muy, digamos, común, si es que dejamos que suceda, pero que también cruza por un miedo, ¿no? Ahí yo te digo, desde el 2019 acá, lo que sucedió en ese 2019 también hizo que de alguna manera se implante el miedo. En un país que tú decías, Francia protesta, yo creo que Ecuador también ha sido un país que ha sabido protestar, que ha sabido, ¿no? Decir basta cuando ha tenido que, hemos votado presidentes. Pero hoy será la pandemia, será también, ¿no? Esta crisis atípica que vivimos, sumada a toda esta situación de regresión de derechos, que nos está manteniendo como en stand-by. Seguramente es porque estamos sobreviviendo esta crisis atípica, pero va a llegar un momento en que debemos unirnos, capitalizar esa indignación y salir, porque lo otro es perder derechos, es perder identidad, es retroceder. Algo que decías es quiénes nos gobiernan. Y esa sería una pregunta importante de ir hasta el fondo, hasta las causas. ¿Quiénes nos han gobernado? ¿Por qué nos han gobernado? ¿En qué condiciones nos han gobernado? Es decir, hay unas élites que nos han gobernado que son los que han construido en última instancia este país. Y no solo hablo de las que nos han gobernado a nivel público, sino a nivel privado, porque son los que están tomando las decisiones en las grandes empresas y están construyendo el Ecuador que tenemos. Y en este sentido, quienes nos gobiernan, hablabas también de las elecciones, es decir, de cómo elegimos. Y el problema también podría ser en que estamos en un sistema en el cual dependemos de un solo individuo. Es un solo personaje el que decide la vida de 17 millones de ecuatorianos. Y eso es algo que no puedo entender. ¿Cómo es que podemos estar en esa condición de estar supeditados a la voluntad de un solo personaje? Y por otro lado, que cuando votamos, hacemos una elección de alguien a quien no conocemos, porque simplemente aparecen
y no están, no sabemos quién es, simplemente nos obligan a votar. Y por lo tanto uno se pregunta también, yo me he dicho, ¿por qué gente como tú, gente como muchos intelectuales o como muchos académicos no participan, no están en los partidos, no les interesa? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sería, cómo sería el Ecuador si toda esta gente, todos estos personajes que a veces hacen análisis crítico, que hacen comentarios, que hacen una serie de investigaciones y que están básicamente en la academia, pero que se desentienden y no quieren entrar a participar en los partidos políticos y como consecuencia tener la oportunidad de ser dignidades? ¿Qué está pasando, Sibel? Yo te decía que el patriotismo para mí es el profundo amor al Ecuador y en muchas veces incluso disputar ese poder, ¿no? Cuando ves que no se están manejando bien a quienes hemos decidido designar como autoridades. Eh, pero es difícil, es complicado, porque cuando uno quiere hacer eso, somos cuestionados, ¿no es cierto? Eh, y entonces comienzas, a mí me ha pasado, de repente todo el trabajo que uno ha hecho de forma desinteresada, pero también tratando de cambiar desde su espacio, ¿no? Lo que pueda y esté en sus manos, de repente comienza a ser cuestionado porque pones o intentas mirar de otra forma a la política, la buena política, porque yo creo que todos hacemos buena política desde nuestros espacios, unos más que otros. Yo creo que en este momento ser político es como una mala palabra. Nos pasó ya en la época del feriado bancario, ser banquero era una mala palabra, ¿recuerdas tú? ¿No? Y paradójicamente, un poco concatenando también a nuestra dificultad de acordarnos de lo sucedido y de nuestra historia, hoy elegimos a una persona que evidentemente formó parte de eso. Qué importante es conocer nuestra historia, educarnos, ¿no es cierto? Pero en el aquí y en el ahora, como se manejan las cosas, tú ves que la política a ratos es eso, ¿no? Es prestar tu apellido para que lo ensucien. Y cuando uno tiene, yo te digo, yo tengo deseo, digo, me ha pasado. Estoy en un espacio muy pequeño en que he podido hacer este Consejo de Protección de Derechos algunas diferencias. Y me he preguntado muchas veces, ¿y esto con poder cómo será? Pues chicas, con poder capaz que hago maravillas, con buena voluntad, con sentido de servicio, con lo que realmente eso implica. Y entonces hay muchas dudas, ¿no? Digo, ¿será que me lanzo? ¿Será? Porque además ya la estructura como tal de la política, de estos partidos políticos, tal vez no te permitan hacer lo que realmente debes, ¿no? Y como tú dices, entonces quedamos en manos de el hiperpresidencialismo que hoy vemos, ¿no es cierto? Que nos manejan con un dedo y hacen lo que sea, pero también de estos grupos de poder que le sientan a esa persona que supuestamente nos manejan y le manejan a él, ¿no? Porque es así. Pues, ¿cómo hacer estos cambios? Eso es complicado. Ahora, yo pienso que la forma en que podemos hacer la diferencia es metiéndonos y disputando ese poder, tratando de hacer, ¿no? Pese a que eso sea un alto costo, si uno hace un buen trabajo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no motivar a otra gente que mira de lejos, ¿no es cierto? En lo que está sucediendo, tal vez criticamos, pero no, otra cosa es arremangarse y meterse donde las papas queman, digo yo. Es complicado, yo te diría, a mí sí me da miedo, eh, porque, porque hay que saber también cómo hacerlo, ¿no? Pero creo que es el momento también de hacer la diferencia, porque lo otro es dejar en manos de esta gente inescrupulosa, ¿no? Que no siente ese orgullo de, y ese patriotismo del que hablábamos, y simplemente casi lo que hace es hacer un traje a su medida y a su conveniencia de un país, de las normas, de las leyes de ese país, ¿no es cierto? Lo cual es inaceptable. Así es, no podemos cruzarnos de brazos y justamente la idea de este programa que aspira a poder llegar a mucha gente para poder ir a las causas, al fondo, porque generalmente lo que se hace es muy coyuntural y superficial y del momento y no se va realmente a la esencia. Entonces, ese es el sentido y que en última instancia creo también que tenemos que involucrar, no podemos dejar que destruyan nuestro país
estos políticos profesionales y todas, recién nomás había un reportaje, un estudio en donde se decía que los partidos políticos realmente son mafias, ¿no? En donde se introducen para lograr tomarse el poder, para asaltar el Estado y de ahí a aprovecharse. Entonces, eso implica que tal vez tenemos que buscar otros mecanismos de elección, de participación, de organización para no estar supeditados necesariamente a los partidos políticos, sino buscar que cuerpos colegiados puedan, por ejemplo, en tu caso, tu cuerpo de la gente que está haciendo un trabajo por los derechos humanos, puedan tener la oportunidad de participar directamente y de esta manera no tengan que estar atrapados dentro de los partidos políticos. Sí, pero ¿sabes qué es lo que yo creo también? Es un tema de trabajar mucho la ideología, ¿no? Ahí, porque estos partidos, hay muchos partidos de papel, ¿no? En donde te prestan el partido para que, y hay componendas ahí políticas, pero por otro lado también pasa mucho por lo que los ecuatorianos estamos dispuestos a escuchar y a creer. Y pasó, te pongo un ejemplo muy claro, ¿no es cierto? En esta semana, con el candidato o el ex candidato a la presidencia del partido Izquierda Democrática. Herbas tomó todo un discurso progresista, ¿no? Progresista descafeinado y además vaciado de contenido. Y a la hora de la hora, cuando tiene que fajarse por las mujeres, por ejemplo, hace lo que hace, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Funcional al gobierno, un gobierno neoliberal, por eso yo decía, para mí la izquierda democrática hoy es la derecha alternativa, no es izquierda democrática, eso no es izquierda. Y de repente vemos esto, ¿no? Sin embargo, quedó cuarto en las elecciones. Por lo tanto, pasa también porque nosotros los ecuatorianos no estamos dispuestos a cuestionar, no leemos también, no exigimos, que es tan importante, ¿no? Uno no puede exigir algo que no lee tampoco, que no sabe. Yo había leído, recordando todos estos planes de gobierno. Y claro, eran lo que queríamos escuchar en algunos casos y otros ni siquiera se habían dado el tiempo de escribir bonito, porque así es de lamentable la política. Y vemos esto, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a hacer mañana en las elecciones? Se vienen elecciones seccionales. ¿Será que él se lanza? Dicen que no, que van a impulsar a Pedro Freire, que también se lanzó en las elecciones. La izquierda democrática. De izquierda, ¿qué tiene el señor? ¿No es cierto? No, no tiene, pero imagínate, lo están impulsando. Y parece que Herbas va a las presidenciales en algún momento. ¿Será que nos vamos a acordar de lo que pasó hoy? ¿Y será que vamos a castigar con ese voto? No lo hacemos. Y también entonces es un error nuestro, porque nos olvidamos, porque no cuestionamos, porque estamos dispuestos a aceptar. Y ahí es que también necesitamos un cambio profundo, un cambio de la sociedad como tal, ¿no es cierto?, fundamental, que cruza en temas de educación tan importante. Y claro, hacer la diferencia. Claro, los políticos saben que simplemente hay que hacer una buena campaña. Ahí está el triunfo. No importa lo que has dicho o lo que has hecho anteriormente, simplemente en los 2 meses de campaña tienes que conseguir al mejor marketista, hacer la mejor publicidad y hacer olvidar del pasado y simplemente ofrecer lo que más puedas. Y claro, con eso vas a obtener el triunfo. Entonces, ellos ya saben y como consecuencia simplemente esperan que llegue la campaña en donde ofrecerán todo y ahí lograrán ganar. Entonces, de esta manera es que pues, se puede reproducir, se puede retomar, se puede mantener el poder simplemente haciendo una buena campaña y ahí está el problema. Por eso la idea de que tenemos que ir mucho más allá de estos sistemas para lograr otra cosa, otra situación. Estamos finalizando, querida Sibel. Si quieres añadir algo más, si te gustaría algo que no he preguntado, que quisieras profundizar o ampliar o comentar, pues es bienvenido. Muchísimas gracias. No, me quedé con esto que comentabas al último y decirte que cuando uno quiere hacer buena política, la hace desde los barrios y escucha a la gente desde ahí, ¿no? Y desde ahí transforma. Y no necesariamente tienes que ser
político de elección nacional o seccional para hacer la diferencia. Eso se ve en el día a día, por eso yo hablaba de la buena política. Ahora, ojalá también, y creo, y esa es una, digamos, una cuña para las feministas, es el momento del feminismo. Es el momento de también saber elegir dentro de la sororidad a mujeres que puedan hacer la diferencia. Porque se demostró en la pandemia que, por ejemplo, en esos gobiernos o en esos países gobernados por mujeres, el manejo de la pandemia fue mucho mejor. Entonces, demostrar eso en este momento, dar oportunidad a nuestras compañeras que estén bregando por esos espacios, sería muy importante, ¿no? Eso nada más. Sí, y yo diría de un feminismo integral, de un feminismo que realmente represente a todas las mujeres, porque a veces hay un feminismo blanco, privilegiado, universitario, que desdibuja y que distorsiona. Ya vemos, por ejemplo, el mismo caso de la comandante de la policía. Muchos feministas muy felices de que una mujer era comandante por primera vez. ¿Cuál es el resultado? Entonces, hay que tener también cuidado con el tipo de feminismo al cual estamos haciendo referencia y promocionando. De Entonces, acuerdo. Solamente ahí para decir, el feminismo es de izquierda, y lo es, porque resuena con todas estas causas, ¿no es cierto? El progresismo, digamos, engloba también esto, la posibilidad de una transformación a través del feminismo también. Entonces, tú tienes razón, no es un feminismo light, es el feminismo como tiene que ser. Que de ahí hay distintas formas de feminismo, es cierto, pero la ideología, por eso yo decía, para mí la ideología es muy importante a la hora de decidir nuestros designios. Eso. muy bien, muchas gracias, querida Sibel. Muy interesante, ha sido muy entretenido y he disfrutado mucho de compartir contigo. Te agradezco mucho tus palabras finales. No, yo te agradezco a ti, ha sido una conversación muy, muy, muy linda y ojalá no sea la última. Te mando un abrazo, Atahualpa, un gusto.